pero no tenía que estarlo. Empezamos, profe, perdón, si no se le escuchó bien. Sí, dale, arranca. Listo, profe. Bueno, entonces, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de Guillain-Barré. Mi nombre es Cristian Camilo Suárez, residente de segundo año de pediatría, y pues me acompañó para la charla el doctor William Bachiller. Entonces, como manera introductoria y para pues, abrirnos el espectro de la enfermedad, tenemos que tener en cuenta que el Guillain-Barré es la neuropatía paralítica aguda más común y más grave. Ya ha desbancado otras enfermedades que antes eran las más comunes, ahora el Guillain-Barré es una de las más comunes. Es una urgencia neurológica, dado que tiene un riesgo para la vida, puede evolucionar de una manera tan rápida que incluso se describen algunas series y reportes de casos que van hasta el 30% de pacientes en requerimiento de ventilación mecánica invasiva, y el diagnóstico generalmente de la enfermedad es clínico. Asimismo, el tratamiento va a tener como objetivo prevenir las complicaciones y derivar y pues mejorar el pronóstico del déficit motor que pueden llegar a presentar estos pacientes. ¿Cómo se define? Entonces, la literatura generalmente define el Guillain-Barré como una polineuropatía. Aquí les quise subrayar unos términos como importantes. Polineuropatía, o sea, afecta más de un grupo nervioso. Posinfecciosa, que afecta principalmente a los nervios motores, pero puede afectar a los nervios sensitivos o autónomos. Y generalmente es rápidamente progresivo, o sea, está menor de un mes. Que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, esta definición hay que verla un poco con lupa y detalle porque pues una sola definición no abarca todo el espectro y la complejidad de la enfermedad. Por ejemplo, pues decimos que es posinfecciosa, pero no siempre es posinfecciosa. Hay otras causas que se han asociado, incluso algunas son desconocidas todavía. Decimos que es rápidamente progresiva, sí, en la mayoría de los casos, pero podemos tener partes que son, o variantes que son subagudas o crónicas. Entonces, de pronto, una sola definición no abarca todo el espectro de la enfermedad. Y esta es la idea con la charla del día de hoy, que ustedes pues abran un poco más el conocimiento hacia la enfermedad y la entendamos un poco mejor. Con respecto hablando un poco de historia de la enfermedad, tenemos que tener en cuenta que desde 1848 ya se empieza a describir la enfermedad, se describe como una parálisis flácida aguda, y ya se dice que es una parálisis que tiene origen en los nervios periféricos. Más allá no se conocía ni la fisiopatología de la enfermedad, ni el comportamiento de la misma. Ya fue hacia 1858 que ya Landry la describe como una parálisis ascendente, y ya es conocido en ese momento como la parálisis de Landry. Pero ya hacia 1892 Osler ya acuña o encuentra que los pacientes que tienen Guillain-Barré, pues además de eso tienen un episodio o han precedido un episodio febril o han precedido un episodio infeccioso. Por eso lo llama como polineuritis aguda febril, pero ya hacia 1916 el doctor Guillain y Barré, que son dos médicos diferentes, ya describen como tal las formas clásicas de la enfermedad, ya describen pues ya el componente ascendente de la enfermedad, y además de eso la parte sumándole los otros médicos que habían descrito la enfermedad, pues que también tenía su componente infeccioso previo a iniciar la enfermedad como tal. Ya sea en 1958 el doctor Miller-Fisher describió otro tipo de variante del síndrome de Guillain-Barré, que hasta el día de hoy se le acuña el mismo nombre, que es el síndrome de Miller-Fisher, que vamos a hablar un poco más adelante de él. Entonces, epidemiológicamente hablando, tenemos que tener en cuenta que el síndrome de Guillain-Barré es la causa más común de parálisis flácida aguda en bebés y niños sanos. Antes era el polio, ya posterior a la vacunal, esto cayó drásticamente, y ahora es el Guillain-Barré, la polineuropatía flácida más aguda, más común en los niños. Se produce en todo el mundo, su incidencia anual más o menos es de 0.34 o 1.34 casos por cada 100.000 personas entre los menores de 18 años, y su incidencia es menor que en la de los adultos, pero igual no es infrecuente en la edad pediátrica. Aunque es menos frecuente en los niños, tampoco es infrecuente. El síndrome de Guillain-Barré ocurre rara vez en niños pequeños, o sea, generalmente el pico de la edad de esta enfermedad es hacia los 10 años, o sea, nos afecta más a los escolares y a los adolescentes. La incidencia aumenta un 20% después de los 10 años. ¿Y en Colombia qué tenemos? En Colombia tenemos que se registran aproximadamente 242 casos anuales, 19 mensuales y 5 semanales. No sé si ustedes recuerdan de pronto finalizando la época de diciembre del 2015, enero del 2016, donde en todo el norte de Santander pues estuvo el brote de Zika, y posteriormente a eso se empezó a ver la asociación entre pacientes que tuvieron Zika y posteriormente desarrollaron el Guillain-Barré. Es de las estadísticas donde hemos tenido mayor pico de incidencia de la enfermedad junto con Venezuela.
Generalmente los hombres se ven afectados más que las mujeres, 1.5 veces más que las mujeres en todos los grupos etarios. Y la etiología de la enfermedad, pues la vamos a empezar hablando de lo más común. Generalmente lo que les decía, se habla que es infecciosa o posinfecciosa. Generalmente se presenta días a semanas después de una infección respiratoria gastrointestinal. Y por excelencia, y por eso les quise como subrayar aquí pues en el campo rojo, el Campylobacter jejuni siempre es el que se ha asociado, es en el que los libros siempre arrancan la fisiopatología desde este patógeno, porque fue el de los primeros que se le encontró la asociación y pues se le encontró la etiología, se le encontró la asociación etiológica con la enfermedad. Pero tenemos otros agentes infecciosos como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, la influenza, la parainfluenza, la varicela, la rabia, el adenovirus, la rubiola, el sarampión, la paratitis, la hepatitis, el VIH, el micoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, la brucela y el Zika, y además, entre otros, que de pronto algunos no se han descubierto. Y pues para entrar en la moda que estamos en época de pandemia y en todo lo que hemos vivido en este último año, ya hay varios reportes de casos y series de casos donde asocian el Guillain-Barré asociado con la infección de SARS-CoV-2 en pacientes que presentaron la infección y posteriormente, un mes después de eso, presentan el síndrome. La literatura pues todavía no es contundente con esto, ¿es una coincidencia o es de verdad una asociación también que hay que puede causarlo el virus del COVID? Pues no lo sabemos todavía, eso lo dirá más, lo dirá el futuro. Pero como les decía, el espectro de la enfermedad es mucho más amplio que solo pensar en algo posinfeccioso. Aunque vemos, por ejemplo, en esta imagen que el grueso de la flecha es las enfermedades, lo posinfeccioso, tenemos que tener en cuenta que también hay otro tipo de variantes que pueden llegar y que se han descrito que pueden llegar a desencadenar el síndrome. Entonces, por ejemplo, los trasplantados se han visto que si el paciente donante o la persona que dona el órgano tiene una alta carga para citomegalovirus, el receptor del órgano puede llegar a presentar el síndrome. Cirugía se asocia entre un 2 o un 3%, sin especificar qué tipo de cirugía específicas, pero hay algunos pacientes que son, tras algún procedimiento quirúrgico posteriormente, eso pueden llegar a presentar el síndrome. Las leucemias no linfoblásticas entre los tumores, neonatal, para que les llamar la atención acá, que incluso se ha reportado casos que hijos de madres que tuvieron el síndrome de Guillain-Barré pueden presentar la enfermedad porque se producen anticuerpos tipo IgG y esos pasan la placenta y pueden producir manifestaciones en el neonato. La aplicación de vacunas, paradójicamente el polio es una de las vacunas que se ha asociado, que se ha visto que puede causar el síndrome, la rabia, la influenza, entre otros los traumáticos y el embarazo como per se, como otra de las causas, y fármacos como el captopril, el danazol o la streptokinasa. ¿Y cómo es la fisiopatología de la enfermedad? Esto es muy importante porque si entendemos la fisiopatología de la enfermedad, pues vamos a entender como el espectro de manifestaciones clínicas y también pues lo complejo que puede llegar a ser la enfermedad. Entonces, todos tenemos en el recubierto, en el axolema, tenemos esfingolípidos o gangliosidos, como también lo pueden encontrar en la literatura, y lo que, como su nombre lo indica, pues está compuesto por un lípido y su cadena de carbohidratos, que según cómo termine su porción terminal, su configuración tridimensional, pues va a la nomenclatura de ese esfingolípido. ¿Qué es lo que se va a producir? Cuando yo estoy expuesto a un patógeno, en este caso, pues, como ustedes lo ven aquí, por ejemplo, el Campylobacter jejuni, lo que yo voy a hacer es que ese patógeno va a ser fagocitado por las células presentadoras de antígenos y esas células presentadoras de antígenos van a estimular los linfocitos T y los linfocitos B. Esos linfocitos B van a empezar a diferenciarse en plasmocitos y al diferenciarse en plasmocitos van a producir la producción de anticuerpos. Esos anticuerpos, con tan mala suerte como ustedes lo ven acá, son muy similares, su configuración es muy similar a la pared que tiene, digamos, algunos de estos patógenos. Entonces, estos anticuerpos pueden reaccionar por un mimetismo que hay entre los dos tipos de esfingolípidos, tanto a los de la bacteria como a los de nosotros. Y al actuar sobre los esfingolípidos propios, lo que va a producir es que produzca un daño. Puede ser del axón, de la mielina, incluso de la placa neuromuscular, con una destrucción de la célula de Schwann. Y esto es muy importante porque eso es lo que nos explica, pues, por qué se han producido las manifestaciones clínicas. Y aquí lo podemos ver en otro detalle. Aquí vemos una neurona normal, o sea, aquí vemos la médula espinal, aquí vemos su asta anterior, y aquí vemos cómo sale el nervio y llega aquí a la placa neuromuscular y pues produce la contracción normal del músculo. ¿Qué pasa? Cuando se empiezan a producir estos anticuerpos contra los gangliósidos, pueden que tengan varias vías. Uno, que estos anticuerpos estén dirigidos específicamente contra la mielina y lo que hagan es una enfermedad desmielinizante porque destruyen la mielina, pero el axón está íntegro. O dos, que estos anticuerpos vayan contra los axones, la mielina la conserven, pero
dañen los axones, o 3, que vayan a la placa neuromuscular. Esto es muy importante porque esto ha cambiado como el conocimiento de la enfermedad. Antes se consideraba que era solo la progresión de una misma cosa, pero ahora se sabe que no, que ya hay diferentes tipos de anticuerpos y asimismo por eso es que la enfermedad va a tener un espectro clínico y un tipo de variantes y unos tipos de manifestaciones diferentes. ¿Qué va a pasar posteriormente a eso? Lo que va a pasar después de que esos anticuerpos se unen sea la mielina o axón, lo que va a pasar es que va a empezarse a activar el complemento, se van a empezar a reclutar monocitos y macrófagos, como ustedes lo pueden ver, y esto lo que va a empezar a producir es la destrucción del nervio hasta pues, llegar a producir una denervación que puede llegar a una denervación completa. Y eso es lo que vemos aquí en las fases. Entonces el primer paciente empieza con las parestesias, después con la debilidad, incluso puede llegar a la reflexia o la paraparesia, dependiendo de qué tanto compromiso nervioso tenga. Así sería la historia natural de la enfermedad. Y esto, por ejemplo, esto les muestra una fotografía electrónica donde ven aquí el axón, aquí ven donde está marcado como M los macrófagos, y ven cómo se empiezan a ver esos infiltrados de macrófagos a nivel del axón, y cómo en este corte se ven cómo los macrófagos empiezan la destrucción de la célula de Schwann, y asimismo empiezan la destrucción del axolema y pues todo el daño nervioso. Y esta gráfica nos muestra la historia natural de la enfermedad y es muy importante que la tengamos en cuenta porque pues esto es lo que nos va a complementar todo lo que vamos aquí a hablar de la charla. Entonces, tenemos aquí en el eje de la X en la semana, los meses y los años. Y aquí la severidad. Entonces vemos en la campana roja que dice que nosotros primero estuvimos expuestos a una infección generalmente, pero ya sabemos que no es la única causa. Posteriormente a la infección, yo lo que empiezo es a la producción de anticuerpos antigangliósidos. Llegó un pico de la producción de anticuerpos. Incluso cuando decae la producción de los anticuerpos es que ya se empiezan las manifestaciones clínicas que pueden ser durante semanas. Llego al acme, llego al punto máximo de la expresión clínica, paso por una meseta, pero miren lo que llama aquí la atención, la caída, incluso la recuperación del paciente a que llegue a la normalidad, entre comillas, o sin secuelas, puede durar hasta años. O sea, la enfermedad es de una enfermedad que es a largo plazo, por eso mismo el manejo va a ser también a largo plazo. Y entendiendo lo que les acabamos de decir de la fisiopatología de la enfermedad, pues ya van a entender por qué la enfermedad se clasifica en diferentes tipos. Entonces, la primera que, por ejemplo, tenemos es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Pues como su nombre lo indica, lo que produce es una desmielinización, es inflamatoria y es de curso agudo. Esta es el prototipo del síndrome de Guillain-Barré, es la que más se reporta en Europa y en Estados Unidos y es la que abarca alrededor del 85 al 90% de los casos de Guillain-Barré. Ya tenemos la neuropatía axonal motor aguda, pues como su nombre lo indica, primero afecta a los axones, o sea, netamente es axonal, o sea, tiene unos tipos de anticuerpos específicos contra los axones, afecta principalmente los nervios motores y también es aguda. Entonces ya entenderán de esto que es diferente, así yo produzco una sola desmielinización, de pronto la recuperación es diferente a que si a mí se me daña el axón. Podemos tener otro tipo de variantes que son axonal sensitivo-motoras, o sea, los anticuerpos afectan tanto los nervios sensitivos como los nervios motores. Esta forma es poco común en la población pediátrica. Podemos tener una variante tipo Miller-Fisher, que ya la vamos a hablar un poco más adelante, pero para que lo tengamos en cuenta y lo empecemos a pensar, es el paciente que tiene una ataxia, una debilidad muscular con arreflexia, y es porque se produce un tipo de anticuerpo específico que va directamente involucrado y que se expresa también a nivel del cerebelo y el nervio óptico. Y podemos tener la polirradiculoneuropatía desmielizante inflamatoria crónica, que esa sí es más rara, pero pues ya es cuando ya pasa el tiempo agudo y el paciente pues cronifica la enfermedad. Y esto les explicaba con los tipos de anticuerpos. La enfermedad es tan extensa que hay tantos tipos de anticuerpos que incluso se pueden solapar unos con otros y producir diferentes tipos de variantes. Entonces, por ejemplo, si el anticuerpo que predomina es el G1QE, lo que yo voy a tener es el síndrome de Guillain-Barré, pero también puedo tener otras enfermedades como la neuropatía aguda táxica, la encefalitis de Bickerstaff. Si yo tengo, por ejemplo, el anticuerpo GD1A, pues voy a tener la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, pero este también me puede dar otro tipo de manifestaciones, también puede compartir algunos con los axonales. Entonces, si bien este cuadro nos muestra que el tipo de anticuerpo va a definir el tipo de variante que yo tenga, pero hay tantos anticuerpos que incluso algunos no se conocen, y asimismo esos mismos anticuerpos pueden estar relacionados con más de una variante. Por eso es que el espectro de la enfermedad y el conocimiento de la enfermedad ha cambiado mucho, se ve que es más compleja de lo que en un principio se pensaba. Y lo que les decía, que a manera de conclusión, el tipo de variante dependerá del tipo de anticuerpo dirigido para cada tipo
de espingolipio y incluso a la luz del día algunos serán desconocidos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes? Entonces, como el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome clínico con diferentes tipos de variantes y asimismo su fisiopatología es tan amplio, pues asimismo va a ser el espectro de manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo principal y qué es lo que más se encuentra? Pues generalmente el paciente va a tener unos síntomas respiratorios y o gastrointestinales un mes antes. Tenemos que tener en cuenta que esos síntomas respiratorios pueden ser incluso o gastrointestinales pueden ser muy leves, no ameritan consulta o requieren un manejo domiciliario menor y a veces pasan desapercibidos por los padres. Ya después es que empiezan la manifestación clínica como tal. Este es un estudio prospectivo multicéntrico en Alemania, cogió 95 pacientes, es observacional descriptivo, y lo que ellos querían determinar era, pues, en los pacientes niños que tenían síndrome de Guillain-Barré, qué era lo que más frecuentemente presentaban y si era muy similar al adulto, a lo que se refiere a la literatura mundial. Que se encuentra que, digamos, el 79% de los pacientes que presentan el síndrome de Guillain-Barré lo que van a presentar son síntomas positivos. ¿Qué quiere decir eso? Van a presentar hiperalgesia, parestesias, disestesias, más que síntomas negativos como hipoestesia o anestesia. Predominan son los síntomas positivos, en la mayoría de los casos. Posteriormente, los pacientes lo que van a empezar es con la debilidad muscular simétrica ascendente. Aquí lo ven en la imagen, está la maniobra de Bowers, que pues ya la hemos de pronto escuchado para otras enfermedades como el Duchenne, pero es una maniobra o es un signo que es de todas las enfermedades que produzcan debilidad muscular. Ya el paciente puede llegar incluso a tener una parálisis, una paraparesia. Algunos la presentan, algunos no es usual. Eso también de la incidencia de la paraparesia varía según los estudios que se miren. Y esto quería tener, este recuadro naranja que les pongo acá es muy importante y esto también nos importa porque asimismo vamos a saber a qué pacientes podemos diferir el tratamiento. Y es que el nadir de la enfermedad, el nadir de los síntomas clínicos se van a presentar hacia las 2 semanas de haber iniciado el cuadro. Entonces no es lo mismo que yo, mi nadir de la enfermedad, o sea, en mi máxima expresión de los síntomas, esté con unas parestesias o unas disestesias, o que a la máxima expresión de la enfermedad yo esté ventilado, por ejemplo, es diferente. ¿Qué otras cosas va a tener el paciente? Reflexia, pero tenemos que tener en cuenta que incluso hay en etapas iniciales que pueden presentar hiperreflexia en lo inicial. Entonces, lo que siempre le dicen a uno, pues lo que siempre nos imagina colectivamente es la debilidad ascendente, la debilidad muscular y la reflexia. Pero pues tenemos que tener en cuenta que también hay otras cosas. El paciente puede tener una debilidad facial general simétrica y siempre en esos pacientes tenemos que buscar estos signos de alarma. El paciente que ya tiene debilidad de los músculos vulvares, o sea, dificultad para la deglución, dolor, no puede tragar, es un paciente que nos está diciendo que está ascendiendo, se está comprometiendo mucho más y es un paciente que tiene riesgo de que también se comprometa su mecánica ventilatoria y pues llegar a una falla ventilatoria. Se describe que pues al 13%, pero incluso algunos autores hablan de un porcentaje mayor, van a requerir ventilación mecánica invasiva. Y la enfermedad es tan amplia y puede ser tan compleja que incluso se han descrito formas tan atípicas que es totalmente opuesto a lo que les acabo de decir. O sea, en lugar de hacer ascendente, empieza a ser descendente. Tiene una evolución muy aguda, hiperaguda, o sea, en 24 horas ya el paciente está muy comprometido. Puede incluso conservar los reflejos osteotendinosos, incluso haber hiperreflexia. Entonces, vemos que la enfermedad también tiene sus formas tan atípicas que son totalmente diferentes de lo que acabamos de hablar. Eso es desde la parte motora y sensitiva que pueden llegar a afectar, pero tenemos que tener en cuenta que también, como les decía en la definición al inicio, también puede comprometer los nervios autónomos. Y entre los nervios autónomos y entre la parte autonómica, lo que más se ha visto es el 51 al 64% pueden llegar a tener un compromiso del sistema cardiovascular. A nivel de corazón, los pacientes pueden presentar asistolia, bradicardia, taquicardia sinusal, taquiarritmias auriculares y ventriculares. Y eso explicaría el 5% de las muertes del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, obviamente, también tenemos que estar vigilando el ritmo cardíaco de estos pacientes porque tienen un riesgo de hacer disfunción autonómica y a nivel del sistema cardiovascular. Los pacientes también pueden tener hipotensión ortostática, hipertensión transitoria o persistente, son muy lábiles, pueden fluctuar desde la hipotensión a la hipertensión, por eso es que tienen que estar monitorizados y vigilados estrictamente hemodinámicamente. Desde la parte de los esfínteres, se describe que pueden llegar en las etapas iniciales a presentar retención urinaria o constipación, pero esto es muy importante porque como lo vamos a hablar más adelante en la charla, cuando yo quiero hacer un diagnóstico diferencial, siempre y en mi historia clínica yo debo consignar cómo están los esfínteres del paciente, porque no es la única enfermedad que produce una debilidad, no es la única que produce
para paresia o debilidad, o la reflexia. Hay otras enfermedades que también lo pueden producir. La diferencia es que hay otras enfermedades que sí comprometen los esfínteres. Entonces, con mi historia clínica yo voy a colocar, el paciente tiene o no relajación del esfínter urinario y rectal, el paciente, si es hombre, tiene o no presencia del reflejo cremastérico o reflejo de los músculos cutáneos, porque así mismo me va a decir si es un Guillain-Barré o no. El Guillain-Barré, por definición, no tiene afectación de los reflejos musculocutáneos ni el reflejo cremastérico en el hombre. La variante tipo Miller-Fisher, lo que yo les decía, es otra de las variantes y tenemos que conocerla, porque se caracteriza clásicamente porque el niño está atáxico, está refléxico y tiene una oftalmoparesia, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Entonces, pues la ataxia cerebelosa en los niños es un capítulo aparte, pero siempre cuando uno lee el algoritmo, siempre le dice, pues descarte la variante tipo Miller-Fisher del síndrome de Guillain-Barré. E incluso se han descrito como los síndromes de superposición Miller-Fisher-Guillain-Barré, que además de tener pues, las características del Miller-Fisher, también puede tener la debilidad ascendente y todas las otras características del Guillain-Barré. Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de esta patología es la encefalitis de Bickerstaff. Comparten la misma fisiopatología. La diferencia es que en la encefalitis de Bickerstaff lo que produce es hiperreflexia y aquí en el Miller-Fisher ya es la arreflexia o la hiporreflexia. En resumen, ¿qué podemos resumir de este segmento de la parte clínica que les acabé de mencionar? Entonces, ¿qué paciente nos tiene que hacer sospechar clínicamente que podemos tener un Guillain-Barré? El paciente que tiene debilidad progresiva en piernas o brazos, y generalmente es en piernas, que empieza a tener arreflexia y que además de eso tiene algunos otros síntomas. Puede tener el prodromo, puede tener prodromo respiratorio intestinal, la simetría, se conserva la simetría, si tiene afectación o no de algunos pares craneales, si tiene disfunción autonómica y el dolor. Esto no es de mi autoría, esto es de los criterios de Ashbury. Son unos criterios ya antiguos, se escriben como hacia 1994. Se los traje aquí a colación porque las revisiones de tema y en pediatría aún los utilizan porque pues, son criterios muy clínicos, son criterios que me dan a mí la posibilidad de pensar que clínicamente a qué paciente yo le puedo sospechar el síndrome de Guillain-Barré. Ya con la clínica, ya con estos hallazgos clínicos que tengo, pues me voy a la parte de corroborar mi hipótesis con las ayudas diagnósticas. Esto saca de Pediatrics Neurology, la actualización de diciembre del 2019, y nos dice que la punción lumbar sigue siendo el método de elección diagnóstico complementario para diagnosticar el síndrome de Guillain-Barré. Lo que yo espero con la punción lumbar es que haya algo que se llama la disociación albúmino-citológica. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas estén elevadas, más de 45, algunas series refieren que puede llegar a 200, pero lo más importante es que el paciente no tiene que tener pleocitosis, o sea, no tiene que tener celularidad, menos de 5 células. Y es muy importante porque el 50 al 66% de los pacientes van a tener las manifestaciones en el citoquímico después de la primera semana. Y esto se los resalto porque una punción lumbar que se toma antes de la semana, o sea, si el paciente empezó con los síntomas y yo al tercer día le hago la punción lumbar, puede que me salga normal, pero sea un falso negativo. Tengo que esperar a 7 a 10 días para que hasta el 66% ya me haga los cambios característicos del citoquímico. Y se describe que después de las 3 semanas es que ya más del 75% ya ha hecho los cambios del citoquímico. Entonces, vemos, es muy importante, pero siempre hay un grueso de porcentaje de pacientes que se nos puede quedar por fuera. ¿Qué dicen las guías? La guía dice, si usted toma una punción lumbar muy temprano y le salió normal, debería repetirla porque puede ser un falso negativo. Otra de las ayudas diagnósticas que uno puede tener es la electromiografía. Se las traje acá porque no es que se tome de rutina, pero sí nos ayuda a saber cuál es la fisiopatología subyacente de la enfermedad. ¿Por qué? Porque como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, pues lo que yo hago es una estimulación eléctrica del nervio y pues miro cómo es el comportamiento. ¿Por qué les digo que puede ayudar a ver cuál es la fisiopatología subyacente de la enfermedad? Por ejemplo, aquí ven una imagen, la imagen A, ven cómo es una mononeurona normal, y vemos que, por ejemplo, la mielina a mí me habla es de la velocidad de la conducción, qué tan rápido pasa ese impulso nervioso. Y los axones me hablan es de la amplitud, qué tan amplio es ese impulso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene componente axonal, o sea, están destruyéndose los axones, yo voy a ver que la velocidad de conducción se mantiene, pero la amplitud se ve caída. O puedo tener diferente, que el paciente lo que tenga es daño en la mielina y lo que yo voy a ver es que la velocidad de conducción disminuye, pero la amplitud se mantiene. O puedo tener casos tan severos que, pues, que está comprometido totalmente la placa neuromuscular, la acción y la mielina, que lo que voy a ver es que no hay ningún tipo de registro. Entonces, por eso permite saber la fisiopatología subyacente de la enfermedad.
Que también dice tener cuidado a las guías, dice, si si uno la toma muy temprano, puede ser que en un inicio le diga que este patrón desmielinizante, pero después en otro patrón pasa a ser axonal. Entonces dice que se reservaría como a las 2 semanas, que hacia las 2 semanas ya la mayoría, más del 75%, 80% de pacientes, pues van a tener ya los cambios característicos en la electromiografía. La resonancia magnética espinal con gadolinio, entonces también la van a escuchar, es una ayuda complementaria. Esta es una revisión también que revisaban como los hallazgos más comunes de los pacientes que tenían Guillain-Barré, que era lo que más presentaban las resonancias magnéticas, y lo que describen es que lo que más se presenta, por ejemplo, en esta imagen, vemos aquí los engrosamientos de las raíces nerviosas secundarios es infiltrado de la inflamación nerviosa, y que cuando se tomen, digamos aquí en este corte sagital, lo que pueden ver es que el diámetro anteroposterior a nivel de la médula espinal se ve ampliado, o sea, 1,94 por ejemplo en una imagen normal a 6,8, y como hay una hiperintensidad aquí, como la captación del gadolinio. ¿Qué se concluye? La resonancia es una muy buena ayuda, o sea, es un método confiable, nos ayuda también en el abordaje del paciente, más no significa que entre peor salga la resonancia, peor esté el paciente, no, o sea, no es directamente proporcional al grado de compromiso del paciente. La resonancia magnética incluso tiene unas utilidades diferentes, nos ayuda mucho en diagnósticos diferenciales, por ejemplo, en la mielitis transversa, que es una enfermedad que también tiene su componente autoinmune que ataca la médula espinal. Aquí la resonancia espinal con gabolino sí nos va a servir mucho porque nos va a mostrar las lesiones características de la enfermedad. Entonces, más que ayudarnos para la parte de saber la severidad del paciente con Guillain-Barré, más nos habla de diagnósticos diferenciales. Anticuerpos, como yo les decía, pues si yo tengo anticuerpos que se producen contra diferentes tipos de esfingolípidos, pues si yo los míos puedo saber ante qué tipo de variante estoy. La que más se ha descrito y las que más se han estudiado es el GQ1B, que es para la variante Miller-Fisher, se expresa lo que les decía, más a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los nervios ópticos, a nivel del cerebelo, por eso es que produce sus principales manifestaciones a este nivel. ¿Qué ha visto? Sí, tienen buena sensibilidad, entre el 85 al 95 y al 90%, más no tienen mucha utilidad clínica. El diagnóstico del Miller-Fisher también es netamente clínico y tiene una amplia variabilidad de manifestaciones clínicas, pues para que uno no lo sospeche. Entonces, a la luz del día de hoy, no tiene utilidad para tomarlo de manera rutinaria, sino solo maneras investigativas. ¿Qué podemos resumir del segmento de los diagnósticos, de las ayudas diagnósticas? El aumento en el nivel de las proteínas en líquido cefalorraquídeo en una semana después de la aparición de los síntomas ayuda mucho para el diagnóstico, ya sabemos, es una de las ayudas complementarias y pues refuerza nuestra hipótesis diagnósticas. El electrodiagnóstico, ya les decía, pues las características que debe tener también es una buena opción y nos permite saber cuál es la fisiopatología subyacente de la enfermedad. Y si en un líquido cefalorraquídeo tenemos más de 50 células por campo, algunos describen 45, con presencia de polimorfonucleares, ya prácticamente el diagnóstico de Guillain-Barré se nos cae mucho, porque por definición no tiene que tener pleocitosis. Diagnósticos diferenciales, entonces aquí las mielopatías muy importantes de las que yo les decía, la mielitis transversa, por ejemplo, o los síndromes de compresiones medulares, también las dos son urgencias neurológicas. Aquí lo que les decía es muy importante, lo que nosotros debemos consignar en nuestra historia clínica es si el paciente tiene o no tiene compromiso de los esfínteres, y eso hace parte del examen adecuado neurológico. Y ya después de eso, pues las ayudas diagnósticas que nos van a ayudar es que, por ejemplo, el paciente con una mielitis transversa, la resonancia con ganilo va a ser muy útil porque nos va a mostrar las lesiones, y el líquido cefalorraquídeo generalmente va a mostrar pilocitos, o sea, totalmente diferente al Guillain-Barré. Otras enfermedades, la miastenia gravis, que se va a caracterizar porque los reflejos tendinosos van a estar normales, un líquido cefalorraquídeo normal y generalmente no tiene disautonomías, el botulismo, infecciones como la poliomielitis, ya lo dijimos, pero pues es más raro ya ahorita en esta época, infecciones por VIH, la ataxia cerebelosa aguda, que es un capítulo muy amplio de hablar solo de ataxia en niños, y parálisis por garrapatas que se escriben también entre las infecciones. Aquí meten la ataxia cerebelosa aguda porque la mayoría de las ataxias en niños son posinfecciosas o infecciosas y en menor común, pero descartar primera medida, los tumores de fosa posterior. El tratamiento. El tratamiento lo quise enfocar desde la parte, desde que a mí me llega el paciente con Guillain-Barré, ¿dónde voy a ubicar ese paciente? Ese paciente tiene criterios para estar en una cuidado intensivos, en una cuidado intermedio si tenemos la posibilidad, o podemos estar en un piso de pediatría. Entonces, ¿qué paciente tenemos que llevarlo a la UCI pediátrica? El paciente que tiene una debilidad rápidamente progresiva,
el paciente que tiene una capacidad vital reducida, ya les voy a explicar un poco pues, más práctico, más objetivo, cómo es una capacidad vital reducida. Una parálisis vulvar, ya lo dijimos, eso es un signo de alarma. El paciente que ya tiene disfagia, el paciente que ya tiene dificultad para tragar, el paciente que ya tiene compromiso de los músculos vulvares, pues ya nos está hablando que es un paciente que puede tener afectación de su mecánica ventilatoria prontamente. Inestabilidad autonómica significativa, claro, si el paciente oscila entre periodos de bradicardias y taquicardias o hipotensiones, hipertensiones, pues es un paciente inestable hemodinámicamente. Y esos pacientes deberían ser tratados en UCI para monitorización continua. ¿Qué pacientes debemos asegurarle la vía aérea? ¿Qué pacientes si nos están diciendo, pues, ya hicieron compromiso la mecánica ventilatoria? El paciente que les tomamos unos gases y tenemos una PSO sostenida mayor de 50 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria creciente, aumento de las necesidades de oxígeno y pues el uso de los músculos accesorios, el esternocleidomastoideo, aleteo nasal, retracciones, disociación tóraco-abdominal, eso nos va a ayudar mucho. Entonces aquí, por ejemplo, esta imagen es muy característica del paciente que está severamente comprometido. El paciente está sudoroso, pálido, diaforético, tiene uso de los músculos accesorios, está taquipneo, tiene una disociación tóraco-abdominal y pues está paralizado. Entonces, ese paciente pues prontamente puede llegar a una falla ventilatoria. Como les decía, la disfunción autonómica es una de las cosas que tenemos que tener vigilancia, entonces monitorización estrecha de la presión arterial, frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco, los líquidos adecuados para mantener una tensión arterial en meta según la edad del paciente, y si requerimos usos de fármacos vasoactivos o sedantes, pues tener un cuidado y precaución de que podemos tener que se nos vaya para cualquiera de los dos extremos. La alimentación, claramente estos pacientes tienen unas necesidades calóricas mucho mayores que otros tipos de pacientes, porque su mecánica respiratoria está aumentada, tienen mayor gasto energético, entonces toca asegurar un adecuado aporte calórico. Generalmente, si el paciente está muy comprometido, pues va a ser por sonda orogástrica o nutrición parenteral, y pues la gastrostomía pues se reserva a esos pacientes que llevan más de 4 semanas con uso de sonda o requerimiento de nutrición parenteral. Algunos tienen 8 semanas. Tratamiento como tal, esto es una revisión de Pediatrics Review del 2018. Dicen que la inmunoglobulina también es una de las opciones de manejo terapéutico que tenemos para el síndrome Guillain-Barré, pues tiene su componente inmunológico. La inmunoglobulina claramente nos va a modular esto. La dosis es de 2 gramos por kilo total, se administra 1 gramo kilogramo día durante 2 días o 400 miligramos por kilogramo durante 5 días. Generalmente es un ciclo único. Pero ustedes habrán leído, habrán escuchado o también habrán visto en los adultos que una de las opciones que tenemos es la plasmaféresis. Este es un estudio, ya es viejito, es del 2011, pero comparaba a pacientes que estaban en UCI pediátrica, pacientes que pues estaban con Guillain-Barré severo, y comparaban pacientes que se les administraba inmunoglobulina IB versus los que se les administraba plasmaféresis, y querían determinar dos cosas: tiempo de estancia en UCI pediátrica y tiempo de estancia y tiempo de ventilación mecánica. Una población de pacientes muy pequeña, cogieron 34 pacientes con Guillain-Barré, y lo que se encontraron es que en los días de estancia en UCI-P, el valor P fue 0.94, o sea, no significativo, no hubo diferencias estadísticamente significativas que a favor de un grupo o el otro. Con respecto a los días de ventilación mecánica, ellos sí encontraron diferencia, 0.037, pero a favor de la plasmaféresis, a favor de la plasmaféresis. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el promedio de estancia máxima fue 13 días y en el grupo que utilizaron inmunoglobulina fue 14.5 días, o sea, tampoco fue la gran diferencia, 1.5 días con respecto al otro grupo. Cosas que puede tener sesgado el estudio, pues que es una población muy pequeña, y una población tan pequeña puede que no haya mostrado diferencias, pero que a la luz de la realidad no sean estadísticamente significativas. Entonces, ¿qué nos queda aquí con la literatura? ¿Qué nos dice? Dice inmunoglobulina o plasmaféresis. O sea, no hay diferencia de superioridad con respecto a un inmunomodulador que otra terapia. O sea, no hay diferencia entre las dos. Pero uno de los mensajes que quiero también que quede la charla es que Guillain-Barré no es igual a inmunoglobulina. Eso también depende de la severidad de la enfermedad o plasmaféresis. Esto es de neurología, esto es de los adultos. Ellos lo que nos hacen es, también en el segmento de pediátrico nos dice que la clasificación de Hush puede utilizarse en los pacientes pediátricos que pues que ya caminen y eso, o sea, más que todos escolares y adolescentes, y no lo clasifica en 6 grados. Pues 6 no, pues muerte no aplicaría. Pero 0 es el paciente que no tiene discapacidad, 1 que tiene signos y síntomas menores pero conserva la capacidad de correr, 2 capaces de caminar 10 metros sin ayuda pero no puede correr, 3 pacientes que son capaces de caminar 10 metros con ayuda,
4 los que están confinados a una cama o silla sin poder caminar, 5 los que requieren asistencia respiratoria. Entonces, ¿qué dice la literatura? Si usted tiene un Hush entre 1 y 2, o sea, 0, 1 y 2, lo que usted puede hacer es diferir la terapia con inmunoglobulina o plasmaféresis. Difiérala. ¿Por qué? Y mire cómo se comporta. Si ustedes recuerdan, yo al inicio les decía, si yo estoy en el nadir de mi enfermedad, o sea, estoy hacia las 2 semanas y tengo signos y síntomas menores, no tengo disfunción autonómica, no tengo algún signo de alarma, pues nada, ese paciente se puede vigilar y ver qué pasa. Muy probablemente ese paciente va a evolucionar hacia la mejoría. Pero si yo lo voy vigilando y voy viendo que el paciente caminaba, ya después dejó de caminar y ya después estás en la cama, pues empeoró y pues ahí sí tendría que hacerle tratamiento, tendría que hacer una intervención. Entonces lo que se dice es, Hush 1 y 2, difiera la terapia, ya si tiene un score mayor de 3, pues use inmunoglobulina o plasmaféresis, ya dijimos, la literatura no tiene estudios fuertes a favor de superioridad de uno con respecto al otro. ¿Qué otras cosas se ha estudiado y se ha estudiado como opciones de tratamiento? Esto es de la Academia Americana en Neurología, tienes el artículo, ya está traducido, y nos dice que, por ejemplo, que opciones que se plantean en una época, por ejemplo, yo hacerle al paciente primero un recambio plasmático y después de eso le ponían inmunoglobulina, o sea, como para potenciar el efecto. ¿Qué dice las recomendaciones? El tratamiento secuencial con recambio plasmático seguido de inmunoglobulina no tiene efecto superior a cualquiera de los tratamientos cuando se administran solos. Evidencia clase 1 y las recomendaciones: no se recomienda tratamiento secuencial con recambio plasmático seguido de inmunoglobulina. Otra de las opciones que también está escrita en la literatura, los corticoides, pues el corticoide es como la piedra angular de las enfermedades inmunológicas, pero ¿qué dicen los estudios también? La evidencia combinada, todos los ensayos no muestran ningún beneficio de los corticoides y los corticoides no se recomiendan para el tratamiento de pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Hay algunos estudios que quieren mirar si hacer pulsos de metilprednisolona y después poner inmunoglobulina mejora el desenlace. En los adultos no le ha ido bien y en los estadios pediátricos, los pocos que hay, tampoco tiene evidencia que mejore el pronóstico de los pacientes. ¿Qué hay de nuevo? O sea, ¿qué tenemos de terapias nuevas? Se ha estudiado el eculizumab de pronto lo han escuchado para el síndrome hemolítico urémico en su forma típica. Lo que hace el eculizumab es que inhibe la activación del C5, al inhibir la activación del C5, pues no se forma el complejo de ataque a la membrana y pues no se destruye la célula. Hay un estudio que es japonés, donde mira la seguridad y la eficacia del eculizumab en pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Es un estudio doble ciego, aleatorizado, multicéntrico, que está de fase 2, que en estudios animales tenía, pues pintaba bien, pero ya cuando se empezó a hacer en los pacientes adultos, en adultos, ya en los adultos, en 32 pacientes que tiene el estudio, ellos en ese estudio dicen, sí, puede tener mejoría, a las 24 meses puede que mejore el pronóstico, mejore también las secuelas neurológicas, pero este estudio, que es de enero 24 del 2020, que revisa el estudio que les acabo de mencionar, dice que a la luz de la evidencia tampoco es que evidencie mucho cambio con respecto a las terapias que ya tenemos, y asimismo, pues lo mismo, como son enfermedades en las que no tenemos un grupo de pacientes amplios, pues de pronto a veces ver diferencias significativas es muy difícil, que tengan un poder estadístico significativo. La fisioterapia es importante con este tipo de pacientes. Recordemos, pues es un paciente que más está en UCI, es un paciente que va a estar postrado, entonces toca tener una alineación correcta y posición de los miembros de la cabeza, pues para evitar la aparición de retracciones y distensiones, el cuidado de la piel para evitar las úlceras por presión. Pueden tener complicaciones respiratorias, atelectasias, neumonías por disminución de la mecánica ventilatoria, tratar de la amplitud y los rangos fisiológicos de movimientos. Pueden tener riesgos de hacer trombosis venosas profundas, pues por la estasis venosa, y pues la estimulación sensorial. Son objetivos también que esos pacientes pues deben estar con fisioterapia. Este algoritmo describe cosas que ya hemos hablado y hay unas cosas nuevas que de pronto no les he mencionado. Entonces, dice, tenemos el diagnóstico de Guillain-Barré, ya hicimos todo nuestro examen físico, nuestras pruebas complementarias y llegamos al diagnóstico. Este paciente tiene criterios de admisión a UCI, es un paciente que tiene riesgos neurológicos porque tiene su componente respiratorio, su función autonómica, ya lo vimos. ¿Qué hago? ¿Este paciente es candidato a tratamiento o no? Si tiene una disabilidad, o sea, un compromiso, un score mayor de 3, y si este paciente está en sus 2 semanas de nadir de la enfermedad, pues tiene indicación del tratamiento, sea con inmunoglobulina o recambio plasmático. Pero si el paciente tiene un score entre 1 y 2, o sea, por más leve,
pues yo puedo vigilarlo y mirar hacia dónde se comporta y puedo diferir el tratamiento, siempre cada vez reevaluando los signos de alarma del paciente. ¿Qué puede pasar? Esto es, esto es nuevo que no hemos hablado, que hay pacientes que cuando se les hace el recambio plasmático o se les pasa la inmunoglobulina, se describe que hasta un 10% pueden hacer como un rebote, pueden hacer como un deterioro, peor al que ya tenían antes. Entonces, el tratamiento de eso es volver a retratar al paciente nuevamente con inmunoglobulina o recambio plasmático. Y se describe que si el paciente ya presenta 3 rebotes, por decirlo de alguna manera, o presenta deterioro más de 8 semanas, pues ya esta es una enfermedad crónica, ya la parte crónica de la enfermedad, que pues es otro tratamiento y es otra conducta diferente. Y ya después de que, en caso que yo haya superado, pues en caso que ya haya superado, pues la parte de rehabilitación y la psicología, la parte de seguimiento neurológico y pues mirar los criterios de egreso posteriores. Pronóstico de la enfermedad, entonces los pacientes tienen mejor pronóstico que los adultos y tienen menor índice de secuelas. El 5 al 10% puede mostrar secuelas importantes de la edad pediátrica. Los 65% tienen secuelas menores como pie caído, parestesias distales. La mayoría luego de un año, el 18% tiene alguna incapacidad para correr, el 4% para la marcha, incluso el 4% va a requerir soporte ventilatorio ya pues después, traqueostomías, esas cosas. 15% de los pacientes no tendrán ningún déficit residual y más del 2/3 de los pacientes tienen una recuperación completa. La mortalidad de la enfermedad como tal es del 3 al 8%, pero pues si el paciente lo tengo que invadir, pues se aumenta esa mortalidad al 20%. Con respecto a la vacunación, les ha dicho que, pues, que hay casos de que se asocia el Guillain-Barré a la vacunación. A la luz de la evidencia no hay contraindicación para la administración de vacunas en pacientes que tengan Guillain-Barré. Algunos dicen que téngalo con precaución en pacientes que hayan tenido un Guillain-Barré relacionado con la vacunación o que haya tenido la Guillain-Barré en los últimos 3 meses. Pero pues obviamente siempre el riesgo-beneficio y pues no se contraindica la vacunación de las personas por el antecedente del Guillain-Barré. ¿Qué mensajes quiero que pues, les haya quedado para que los tengamos en cuenta? El síndrome de Guillain-Barré es una patología multifactorial con una amplia variedad clínica y diagnósticos diferenciales que exige un examen físico meticuloso. El examen físico neurológico es el de los más enriquecedores porque nos permite saber dónde están ubicadas específicamente las lesiones. El diagnóstico es clínico y como principal ayuda diagnóstica que tenemos es la punción lumbar. Es una urgencia neurológica y se deben buscar siempre signos de alarma en cada valoración. A la luz de los estudios actuales no hay evidencia de superioridad entre la inmunoglobulina IB o el recambio plasmático u otros manejos inmunomoduladores. El uso de inmunoglobulina IB o plasmaféresis se prefiere en casos moderados o severos y el pronóstico en la pediátrica es mejor que en el adulto y una adecuada rehabilitación y seguimiento disminuye el riesgo de secuelas a largo plazo. Y ya. Allá en el consultorio. Felicitaciones por ahí. Había 2 personas con la mano levantada. Cristian Martínez y Julián Orozco. Profe, un Kahoot, no sé si tenemos tiempo para realizarlo o... Pues sí, dale, aprovechemos. Listo. Está fácil, son como 5 preguntas de cómo para retroalimentarme yo también. Pues, cuando entren al Kahoot, identifíquense con el nombre completo, no quita uno, nombre completo, porque eso pues entra también como parte de la asistencia.
En teoría hay 30 personas en la llamada, en la reunión. Cami, si quieres arranca la dirección los que están. Listo, profe. Entonces, síndrome Guillain-Barré. Entonces, la etiología más frecuente asociada al síndrome Guillain-Barré es posinfecciosa, postvacunal, por medicamentos, neoplásica. La etiología más frecuente asociada al síndrome Guillain-Barré. Muy bien, exactamente. Todos tuvieron bien la respuesta. Generalmente es posinfecciosa, aunque no es la única, es la más común. Siguiente pregunta. El hallazgo más característico del líquido cefalorraquídeo en el síndrome de Guillain-Barré es proteinorraquia con pleocitosis, un líquido cefalorraquídeo normal, pleocitosis sin proteinorraquia o proteinorraquia sin pleocitosis. Creo que ya todos respondieron. Y la respuesta correcta es proteinorraquia sin pleocitosis y la mayoría lo tuvo bien. O sea, tenemos aumento de las proteínas que puede llegar hasta 200, pero la celularidad está menor de 5. El manejo del síndrome de Guillain-Barré con un score de Hutch mayor de 3 es inmunoglobulina IB y plasmaféresis, inmunoglobulina IB o plasmaféresis, corticosteroide inmunoglobulina o corticosteroide y plasmaféresis. Y la mayoría lo tuvo bien, exactamente, inmunoglobulina IB o plasmaféresis. No puede ser, y recuerden que recordemos que hablamos a la luz de la evidencia actual, no hay evidencia de superioridad en combinar los dos tratamientos.
Uy, muy bien, Carlos. ¿Verdadero o falso? ¿El síndrome de Guillain-Barré es de peor pronóstico en la población pediátrica? Sí, exactamente. Bueno, solo una persona ahí metió mal el dedo. Falso, el Guillain-Barré es de mejor pronóstico en la población pediátrica que en los adultos. Y la última pregunta es, ¿la variante Miller-Fisher se caracteriza por arreflexia, debilidad ascendente y paraparesia, hiperreflexia, oftalmoparesia y ataxia, o arreflexia, oftalmoplegia y ataxia, o hiperreflexia, debilidad facial simétrica y ventilación mecánica invasiva? Y la mayoría la tuvo bien, exactamente, arreflexia, oftalmoplegia y ataxia. Recuerden que no puede ser hiperreflexia, generalmente es la encefalitis de Bickerstaff la que produce hiperreflexia. Y entonces el podio queda el doctor Bachiller en el tercer lugar, B. Caballero y la ganadora, Caro Zambrano. Muy bien, Caro. Ujú.